Saludos, soy la doctora Milagros Guamán Castro desde Perú. Reciban un abrazo virtual a toda la comunidad académica de México. Gracias por este compartir en estos momentos tan importantes que une naciones, une países en un entorno, como ustedes lo presentan, en este entorno de conferencias acerca de cómo ha sido el impacto de COVID en nuestros países de Latinoamérica. Primero me gustaría comentarles que en el Perú inicia un 6 de marzo el primer contagio. Luego, el 15 de marzo, tenemos ya por decreto nacional estado de emergencia. ¿Qué significó estado de emergencia para nosotros en el Perú? Pues que las Fuerzas Armadas tomaron las calles, de un momento a otro, colegios, universidades, institutos, todo centro educativo dejó de funcionar presencialmente y pasamos todos a trabajar la educación a través de Internet, mediado por la tecnología. Comienza de un momento a otro este 15 de marzo por decreto nacional el teletrabajo. Al día siguiente, todos conectados trabajando desde sus smartphones, laptops y otros. Fuimos uno de los primeros países de Latinoamérica que asumió este cambio. Uno de los primeros países que cerró sus fronteras al mundo. Cerramos fronteras, no más vuelos internacionales, tampoco vuelos nacionales, ni siquiera transporte terrestre de una provincia o de un estado a otro. Este gran cambio conllevó prácticamente hasta la fecha 8 meses. 8 meses en los que hemos estado en casa, prácticamente frente al monitor, trabajando o estudiando, muchos de los estudiantes, alumnos, como ahora comentaré en la experiencia académica, el ejército, la policía, y nosotros sin poder salir. Toque de queda obligatorio, si no, había multa, sanción y terminábamos en cárcel o similar. Las 8 de la noche era prácticamente una ciudad en silencio. Nunca había visto a mi bella Lima en ese silencio. Las playas de Lima parecían que no eran las playas de Lima, totalmente despobladas, tranquilas, y ninguna persona. Hasta las aves que nunca llegaban, migraban, habían llegado. Fueron cambios diferentes, han sido y lo son. En este momento aún recién hemos comenzado a salir y con mascarilla, por protocolo, por normas. Aún no se han abierto los establecimientos masivos, públicos. El aeropuerto internacional recién en este mes de noviembre ha comenzado a funcionar y tenemos vuelos internacionales. Pero dentro de todo este entorno y estos cambios que les comento, y que ahora salimos a las calles con mascarilla por protocolo, veo que todos lo usan. Y saben que es algo que bosqueja una sonrisa en este momento en mis labios, es que producto de todo ello y de las campañas masivas, difusión y otros, el COVID ha bajado tremendamente en el Perú. Tremendamente. Ahora ya no tenemos problemas como se tuvo hasta hace unos meses, que no habían camas, que el oxígeno era carísimo y mucho más, y que los pacientes, las personas, morían en la puerta de un hospital. Porque en el Perú tuvimos casos muy, muy graves. Los hospitales no se abastecieron. Fue muy difícil. Fuimos y estábamos entre los primeros países del mundo con una crisis tremenda de salud. Pero ahora tenemos hospitales, tenemos unas cifras increíblemente que han bajado. Y eso me alegra, eso me alienta. Y nosotros seguimos con la educación virtual. No paramos. Ya se ha declarado que el 2021 continuamos en educación virtual. ¿Para qué? Para protección. Hasta que realmente aquí ya no hay pandemia en el Perú o en el mundo, hasta que no se pueda decir que todo está controlado. La educación virtual ya está programada, Ministerio de Educación, SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación que rige las normas en el Perú para las universidades y más, todos. En este momento estamos programando en las universidades todos los cursos, las asignaturas para el próximo año totalmente en línea. El teletrabajo se mantiene y hay algo muy bueno también en el Perú,
que se ha reglamentado el teletrabajo con los derechos del trabajador, que es lo más importante, porque no se necesita que se sature al trabajador en línea, sino que se trabaje acorde a sus derechos, de acuerdo al clima, a las emociones, y tener personas que trabajan de manera cálida, empática. No solo en lo que es la educación, sino en todos los entornos del teletrabajo como tal. Ese es un poco el panorama que quiero compartirles al inicio de la conferencia, y ahora sí me gustaría compartir la presentación que tengo para ustedes acerca de este tema que definitivamente nos trae a una gran reflexión, y me gustaría partir de una gran idea. Primero, aquí tenemos el tema que nos reúne hoy día en esta conferencia, en este compartir, que es miradas sobre la educación en tiempos de pandemia. La educación virtual en el Perú es lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. ¿Qué es lo que está pasando en la educación, ya sea universitaria, preuniversitaria, a nivel del Ministerio de Educación, en los colegios y más? Que espero podamos luego analizar en este entorno, en este espacio tan cálido que tenemos en la Universidad Latinoamericana de México. Aquí comparto el mapa político y regional de mi país, del Perú. Como pueden ustedes observar, tenemos nosotros que tenemos los límites con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Les mencioné, se cerraron todas las fronteras, no solo por avión, aéreo, sino también terrestre. Tenemos también una característica del Perú que en estos momentos de pandemia se ha marcado mucho y que va a servir de punto para que yo pueda explicar aspectos de la educación. Hay tres regiones muy importantes en mi país, que son la costa, que podemos ver de color amarillo, la sierra, que se ve de color marrón, y la selva. ¿Cuáles son las características, no solo climáticas, sino también culturales y otros? Nosotros aquí en la costa, aquí está Lima, por eso estamos en el Océano Pacífico, como les digo, pronto ya entrando al verano nosotros, para pasar fiestas, Navidad en verano. Toda la costa, que viene desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Pisco, Arequipa, Moquegua, Tacna, hasta llegar a la frontera con Chile. Estamos bañadas por el Océano Pacífico. Zona árida, donde podemos encontrar todo lo que corresponde, por ejemplo, muchas veces hemos visto desiertos que podemos visitar, culturas enmarcadas en ello. Mientras que tenemos el color marrón, que es la sierra. La sierra se caracteriza porque nosotros de la costa, que estamos en cero de altitud, de altura, pasamos a la sierra y podemos llegar a los picos más altos de 3.400, 3.200 metros sobre el nivel del mar, pues está la cordillera de los Andes. Tenemos altura, y es por eso que cuando ustedes visitan Cusco, que está por aquí en la sierra, tienen que tomar su mate de coca para evitar el soroche, la altura, porque estás más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas en la sierra bajan hasta 0 grados, y obviamente el clima invita a que la misma cultura y tradiciones sean diferentes. Tenemos aquí entre los departamentos más significativos de la sierra, Cusco, a Puno, que está cerca del lago Titicaca y frontera con Bolivia. Aquí en Puno tenemos la isla de los Suros, las islas flotantes, que realmente es una zona muy turística y hermosa, al igual que Cusco. Tenemos Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, pero luego vemos que tenemos una tercera región que cambia totalmente el panorama, y es la selva, el Amazonas, en Loreto, que por supuesto tenemos frontera con Brasil, con Colombia. Y aquí encontramos un clima tropical increíble, un clima muy parecido al del Caribe, altas temperaturas, que uno baja del avión y es realmente impresionante el calor, 34, 36 grados, es fortísimo. Y allí las lluvias tropicales, tenemos pues la selva y turismo también. El Perú es un país muy turístico. Tenemos las tres grandes regiones hermosas, los que vienen a la costa, pues todo lo que son las playas,
en el norte Tumbes, Piura, Máncora, Punta Sal, Cabo Blanco, y cada una de estas regiones respondió con diferentes efectos en la pandemia, puesto que dependía también del clima, de los hospitales, del contexto, de la altura en cada una de ellas. Aquí una información adicional del Perú. El Perú está formado por 24 departamentos. La población es de más de 32 millones. La ciudad capital alberga casi el 30% de la población del Perú, que son casi 10 millones. Lima, que la pueden ver aquí en esta imagen, esta es Lima, lo que es la costa. Esta foto está como a 12 cuadras de mi casa, yo vivo muy cerca de esta zona, que es la parte de el mar, aquí en Miraflores, tenemos los miradores, el clima cálido, una ciudad muy tranquila y una ciudad que en este momento estamos superando, ¿no? Con esa fuerza y fortaleza que hemos puesto cada día, que no les he comentado y que sí, seguro ustedes también lo han hecho allá en México. Nosotros a las 8 de la noche, en la ventana, en los balcones, en esos rascacielos, en esos edificios que tenemos altos, que vivimos mucho en la ciudad de Lima, salíamos a poner el himno del Perú, a la música peruana, a cantar con fuerza y decir, nosotros podemos, vamos a resistir. Nadie salía de su casa. Y ahí todas las noches solo nos mirábamos desde el balcón. Yo vivo en un piso 20, como uno de los que ustedes ven ahí, y era impresionante y emocionante porque nos todos, y esa es la fuerza que nos daba de no salir de casa, de seguir allí luchando contra lo que ahora esperamos poco a poco vaya declinando y podamos decir en algún momento próximo, en unos meses, sí, logramos como país, logramos como Latinoamérica, como el mundo, superar esta pandemia. Parte de este contexto también me gustaría comentarles la situación económica en el Perú antes de la pandemia estaba muy bien. La economía estaba bastante aceptable. En este momento, la economía, como en muchos países del mundo, definitivamente ya no es la misma. El dólar, por ejemplo, en este momento el cambio es 3 soles 50. Nuestra moneda es el sol, el dios sol del Inca, y 3 soles 50 es un dólar. Ese es el cambio en este momento. No ha habido muchas variantes, hay días que está 3.55, 3.60, pero estamos allí con la economía tratando de superarla, ¿no? Y se ha convertido el teletrabajo con mucha fuerza a poder superar. Se han comenzado a abrir los restaurantes en el Perú con mesas distanciadas y pronto esperamos que el turismo nuevamente diga aquí estoy presente y podamos recuperar la economía con todo el trabajo y la voluntad. Tenemos nosotros en universidades públicas 51, privadas 92. Las universidades públicas y privadas están regidas en el Perú por lo que es la Superintendencia Nacional de Educación, llamada SUNEDU. Cuando yo hablo de universidades públicas y privadas, aquí solamente menciono las que están aprobadas y acreditadas. En mi país, solamente las universidades que están reconocidas por una acreditadora que evalúa todo y de manera muy minuciosa la educación, la calidad de educación que se brinda, son las que luego reciben la acreditación y son reconocidas, porque pueden haber 200 universidades privadas, pero no todas están reconocidas. Aquí solo menciono las que existen reconocidas. Por eso siempre es importante, si ustedes quieren estudiar en el Perú o algún convenio, preguntar, ¿está acreditada? Si lo está, bienvenido sea. Si no lo está, quizás no se los recomendaría. Porque pueden haber muchas, repito, pero solamente las certificadas son aquellas que se consideran al servicio de la educación de calidad. Son estándares de calidad en el Perú que respetamos. Trabajo en una universidad privada acá en el Perú, trabajo en una de las 3 primeras universidades y estoy muy contenta de poder decir, estamos licenciados. Nos costó mucho, por supuesto. Los estándares de calidad son muy exigentes,
Pero eso es bueno. ¿Y saben por qué, queridos colegas? Porque es bueno para los estudiantes, para el servicio que se les brinda. En cuanto a colegios, tenemos colegios públicos, 80.000, que paga y rige el Estado, y privados, 24.000. Como pueden ver, la gran mayoría son colegios públicos en todo el país, regidos por el Ministerio de Educación. ¿Cómo se dio coyunturalmente la educación en este momento? Los colegios públicos tienen lo que es la teleeducación. Se ha creado en momentos de pandemia la educación a través de la televisión. El canal del Estado, del gobierno, brinda las clases. A su vez también otros canales de televisión están obligados y brindan clases de educación para los alumnos de secundaria, de primaria, y esto puede permitir que los estudiantes puedan seguir estudiando, porque no solo lo que es el smartphone, la tecnología nos ha ayudado en la educación, porque hay pueblos alejados del Perú, como les he mostrado, en los Andes, en la selva, donde no llega internet con esa capacidad de poder tener una buena señal como yo la tengo acá en Lima, donde no podemos decir que todos tienen un paquete espectacular de plan de datos, como lo tenemos aquí en Lima o en algunas ciudades importantes del Perú. Por lo tanto, hay educación que se ha dado en los colegios a los alumnos de manera virtual utilizando internet, hay educación a través de televisión y por supuesto donde no se ha llegado se ha tenido que trabajar de otra forma, enviando lotes de libros y más. Y los colegios privados definitivamente tuvieron que asumir sí o sí el rol de la virtualidad. Comenzaron a trabajar bajo los lineamientos y necesidades de adquirir equipos, procesos, profesores que tenían que capacitar de manera inmediata para brindar la educación en línea. Pero hay un detalle importante que me gustaría comentarles referente a la educación de los colegios. El gobierno, como abrió los colegios públicos de manera virtual, entonces comenzó a aceptar a los alumnos de colegios privados. En un colegio privado acá en el Perú puede pagar un alumno entre $300 mensuales hasta quizás $500 mensuales, $600 mensuales, $700 mensuales, dependiendo del colegio. Pero algunos padres por la economía ya no podían pagar en el colegio privado y el gobierno ha permitido que los alumnos de colegios privados puedan pasar a un colegio público libremente, los que desean, porque ya no pueden pagar un colegio privado. Eso ha llevado a que los colegios públicos, ahora que son virtuales en este momento y lo van a hacer el próximo año por decreto ley, que se mantiene la virtualidad, tienen muchos alumnos en sus aulas. Por lo tanto, se ha generado mucho trabajo más para docentes. Se ha convocado más docentes, se está contratando docentes que habían cesado, docentes que aún están en proceso quizás de tener sus grados de magíster, pero que son licenciados. Hace una opción a poder superar a los que estaban en colegios privados. Como pueden ver, aquí también coloco algunas cifras que me parece importante que ustedes puedan conocer en esta conferencia. Hasta el momento, hoy, fines de noviembre, tenemos como casos confirmados en el Perú más de 454.000, de los cuales se han recuperado 869.000 y hemos tenido como muertes nosotros hasta el momento más de 35.000 personas. Pero como les digo, ha bajado bastante la cifra de muertes y también de casos en este momento de manera satisfactoria. Esperamos o deducimos, no lo sé, quizás algunos dicen que puede ser la inmunidad de rebaño que nos llegó al Perú, puede ser que se cumplieron los protocolos y estamos todavía aislados y aquí y seguiremos en virtualidad el próximo año porque no hay todavía nada para pasar a presencialidad, porque hay lineamientos de usar la mascarilla y todos lo estamos cumpliendo los protocolos, pero nos está ayudando. Claro, de repente hay casos aislados de que no cumplen. Sí, se han encontrado en algunos casos que a veces no lo utilizan de manera adecuada, pero ahí estamos, ¿no? La campaña, la educación,
promoviendo permanentemente que se cumpla, ¿no? Yo te respeto y por eso me alejo de ti. Porque te quiero, me alejo de ti. Es parte de una de las convicciones que decimos aquí en este momento. Y ahora me gustaría comentarles un poquito acerca de la educación superior, las universidades. ¿Qué pasó? Pues las universidades definitivamente, ni las públicas ni las privadas estaban preparadas para la virtualidad al 100%. Eran muy pocas de las universidades privadas en el Perú que estaban preparadas para la virtualidad. Yo trabajo en una universidad privada en la cual sí venimos trabajando más de 17 años, educación 100% en línea, pero somos muy pocos los que estábamos preparados y teníamos experiencia en la educación 100% virtual. Las universidades públicas en su gran mayoría no tenían esa experiencia 100% virtual, tenían aulas virtuales como lo pide la ley en el Perú, sí, pero por complemento. Al igual que las privadas, también tenían aulas virtuales como lo pide la ley en el Perú por complemento. Pero eran contadas las universidades privadas en el Perú que aplicaban la educación virtual. Y en estos tiempos de pandemia, todos han tenido que pasar a ello. Pero hay algo que me gustaría mencionar y que es muy importante. En el Perú se ha reglamentado ya la educación virtual. Antes de, teníamos unas leyes. Ahora, en este momento, tenemos otras leyes, otros reglamentos. Se ha abierto el panorama y ya se está permitiendo más la educación virtual, se está normando, se están dando todas las pautas y sobre todo los estándares de calidad para que también las universidades públicas y las privadas que no lo asumían lo puedan asumir al 100% y con la calidad, repito, que es la palabra clave para la educación virtual, se pueda brindar. Lo más importante de la educación virtual en estos tiempos, me recuerdo que al principio, en marzo, abril, mayo, me llamaban, doctora, recomiéndeme una herramienta, doctora, recomiéndeme un software, recomiéndeme un LMS. Y yo les decía, les puedo hablar de LMS, Moodle, Canva, Shamilo, Alf, hay miles. Les puedo hablar de herramientas para videoconferencia, hay muchas Webex, eh, el mismo Zoom que es un clásico, Slack, hay muchas herramientas. Pero lo más importante, como siempre le decía a los colegas, a los amigos, a las universidades que me llamaban, lo más importante no es cuántas herramientas conozco, no es cuántos LMS, plataformas virtuales conozco, no. Lo más importante, queridos colegas, es tener una metodología virtual, un modelo pedagógico y learning. Solo con una base clara vamos a poder comenzar la educación virtual, con lineamientos, estrategias metodológicas, cómo lo vamos a hacer. Porque en tiempos de pandemia hemos visto que han habido muchos problemas. De un momento a otro los docentes tuvieron que asumir. Así es. Por eso digo yo que estos son tiempos de disrupción educativa. Así es, se dio de un momento a otro la disrupción educativa. Yo siempre doy conferencias sobre disrupción educativa antes de la pandemia y ahora en pandemia les digo, el mejor ejemplo de disrupción educativa que puedo decirles es lo que está pasando. De un momento la educación cambió así, abruptamente, como vemos en esta imagen. Cambió y les dijeron, queridos profesores, ya no van a estar en la universidad, en el campus físico, ya no van a estar en el colegio, sino que ahora ustedes se van a trabajar a casa a través de su smartphone, a través de su laptop y desde allí van a trabajar en línea. ¿Cómo? Nadie les dijo. ¿Qué debían utilizar? Nadie les dijo. Y los profesores comenzaron de cero, la gran mayoría. Muy pocos éramos los que teníamos años de experiencia en educación virtual. Muy pocos. Pero la gran mayoría no. Así que tuvo que comenzar a trabajar virtualmente y no estaban preparados para ello. No estaban preparados nuestros docentes del Perú, Latinoamérica, de México, de España, de ningún país. Y tuvieron, y al principio, ¿cómo fue? ¿Difícil? Claro, fue difícil para ellos, fue estresante, no sabían si al alumno
por el correo, por WhatsApp, por Telegram, por Messenger, por Instagram, por todos los medios. ¿Y qué pasó? El alumno tampoco. Entonces, el profesor recibía mensajes por todas las redes sociales, por los correos, llamadas, WhatsApp, no lo dejaban dormir y comenzó a estresarse. Así es, porque no había, queridos colegas, una metodología, un modelo pedagógico y learning que ayude, que norme la educación virtual. Ese es el primer gran punto. Entonces, cuando hablamos de disrupción educativa, la disrupción educativa es ese proceso que de un momento a otro cambia el proceso educativo que se daba de manera usual para que pase a uno que no sabemos ni cómo hacerlo, pero que lo hacemos, que no están preparados, pero que lo hacen. Con la mejor intención, los profesores del mundo asumieron este reto, comenzaron a trabajar, tuvieron horas de sueño, sufrieron mucho, sí, tuvieron que aprender a trabajar con Zoom, que ya Zoom existe años de años atrás, para algunos fue, ¡uy, Zoom, conozco Zoom! O sea, comenzaron hasta las grandes empresas a unirse y apoyar a la educación, como Google, con Google for Education, que lo liberó, Google liberó su suite, y muchas empresas liberaron productos tecnológicos para ayudar al docente, para ayudarlo en estos entornos. Pero estoy segura de algo, y esto es lo que nos dice la disrupción educativa. La disrupción educativa dice que al principio este cambio abrupto es difícil, complejo, y van a haber muchos errores. Claro, han habido muchos errores, pero de esos errores va a ir la mejora continua y se va a aprender y se va a mejorar. Es por eso que esos docentes que en el mes de marzo entraron en cuarentena y comenzaron a trabajar de manera compleja, con horas de sueño adicional, allí sufriendo con la tecnología, teniendo comunicaciones a deshoras, que no sabían utilizar software para crear videos, que no sabían utilizar software para crear mapas mentales, que no conocían de LMS. Gradualmente están mejorando. Y estoy segura que el próximo año, el 2021, en marzo, estos profesores van a ser van a ser profesores altamente competentes en la tecnología. ¿Por qué? Porque esa es una característica de la disrupción, queridos colegas. Así es, que la mejora continua y el error nos ayuda a superarnos y vamos a llegar al nivel esperado, el nivel óptimo. Y los profesores de esta época tan difícil van a llegar a ser Superman y la Mujer Maravilla en tecnología. Son tiempos de disrupción educativa, tiempos de cambio, tiempos de asumir nuevos retos. Y es por eso que me gustaría resaltar una frase tan importante. Los tiempos cambian, queridos colegas, las universidades también. Las universidades, donde nosotros acompañamos a los estudiantes en estos entornos virtuales, tienen que cambiar. Yo acá en el Perú, cuando la universidad no cambia y evoluciona, yo digo, son universidades dinosaurios. Se quedaron congeladas en el tiempo. No, la educación, la universidad es el universo, donde vamos nosotros, nuestros alumnos, ¿a qué? A involucrarnos, a conocer, a investigar, a aprender, a experimentar. Este centro es la sociedad del conocimiento que nos exige permanentemente. La educación evoluciona y la tecnología evoluciona más rápido. Por lo tanto, la educación no puede vivir aislada de la evolución de la sociedad del conocimiento con la tecnología. Vivimos en los tiempos que hablamos ya del conectivismo de George Siemens. La educación está mediada, ¿por qué? Por Internet. Cada uno de ustedes allá en México, yo en Perú y los que nos acompañan de Latinoamérica, somos nodos de aprendizaje y compartimos. Por ejemplo, esta conferencia la vamos a compartir en las redes sociales, en el canal de YouTube, en este momento. Así es, y al compartirla estamos aprendizajes significativos, estamos aportando todos y vamos construyendo estos nodos
como nos dice George Siemens a través del panel. Tenemos que ser creativos, docentes innovadores, disruptivos, que apostemos por el cambio, porque queridos colegas, ¿quién va a ser el nosotros? No lo va a hacer el gerente del banco, el señor que nos atiende en seguridad, no, nosotros los que somos dedicados a la investigación educativa, los que somos apasionados por la educación, que vivimos, respiramos, desayunamos, almorzamos y cenamos e-learning, como siempre digo. Yo soy una apasionada de la educación y de los últimos 15 años investigadora en educación virtual, involucrada en las metodologías virtuales. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, me dio la razón el tiempo. Siempre lo he dicho en mis conferencias antes de estos tiempos de pandemia, que la educación virtual llegó hace tiempo para quedarse, que la educación virtual no tiene cuenta atrás, que la educación virtual es la educación del futuro. ¿Saben por qué, queridos colegas? Las universidades ya no van a crecer en construirse grandes ciudades universitarias, que sí son hermosas, claro, esos campus preciosos como los tienen ustedes en México, como los tengo en Perú, como hay en España, en Colombia, en Argentina y en todos los países. Ya no. Ya las construcciones van a migrar ¿a dónde? A la nube. Exacto. Ahora las universidades se tienen que potenciar en tener buenos servidores en la nube, buenos equipos tecnológicos, todo lo que compete a crecer, pero tecnológicamente. Todas las carreras, todas las profesiones se pueden trabajar y enseñar virtualmente. Antes de la pandemia habían muchas dudas, pero ahora después de la pandemia o durante la pandemia, porque aún no acaba, yo estoy convencida y ahora lo puedo asegurar con evidencias, que todas las carreras universitarias y todos los estudios de colegio se pueden enseñar en línea. Pero ¿cuál es la base, queridos colegas? ¿Cuál es la necesidad y la importancia? Metodologías virtuales. Si la universidad no tiene un modelo pedagógico virtual y learning, no puede avanzar. Un gran modelo pedagógico y learning que tenga metodología, es decir, cómo vamos a desarrollar nuestras sesiones de clase en línea, de lunes a domingo. Foros con rúbricas, con retroalimentación, docentes altamente capacitados, estudiantes altamente, porque sin emoción no hay educación. Cobra aquí importancia el valor del tutor virtual, que es el líder, el que tiene que acompañar al estudiante, motivarlo y lograr que a pesar de que es esta una pantalla fría, el estudiante esté altamente motivado. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros, queridos colegas, prendiendo siempre la cámara, acompañándolos, no dejándolos solos en el aula virtual, sino que retroalimentando las actividades, los foros y sobre todo, hay algo que es muy importante que quiero mencionar. Educación virtual no es trasladar la presencialidad a la virtualidad. No. La educación presencial tiene sus modelos pedagógicos presenciales, sus estrategias presenciales. La educación virtual tiene y necesita modelos propios, virtuales, contextualizados. Repito, no es trasladar. Ese es el gran error que han cometido muchas universidades, pero se les disculpa porque son tiempos de pandemia. Han pretendido que el profesor esté 8 horas frente a una cámara, lo cual va contra la salud y es antipedagógico. La educación virtual tiene momentos sincrónicos y asincrónicos. Sincrónicos, como por ejemplo en este momento, esta conferencia. Face to face, a través de una videoconferencia y un software que nos permite estar conectados. Asincrónico, a través de foros, wikis, tareas y más que sería motivo de otras conferencias. Por lo tanto, la educación virtual implica estrategias y modelos pedagógicos propios, no trasladar tal como es, sino estamos atentando contra las emociones, la salud de los estudiantes y de los docentes. Es todo lo que yo quería compartir hoy día con ustedes en estos momentos acerca de la educación virtual, cómo se da, qué es lo que hemos hecho en Perú, cómo hemos recibido y cómo a través de las redes
con ustedes, encantada de poder compartir, como les mencioné. La educación virtual llegó para quedarse. Y estos son tiempos disruptivos, tiempos de cambio, tiempos de aprender, reaprender de cada proceso, romper paradigmas, los paradigmas con los que nos formaron, los paradigmas con los que hace poco quizás también trabajábamos. Ahora que ya conocemos las bondades de la educación virtual, estoy segura que en Latinoamérica, en el mundo, en México, en Perú, estamos asumiendo un nuevo rol y estamos prestos a innovar. Solo un docente innovador, altamente empático, porque puede haber mucha tecnología, queridos colegas, pero lo más importante que es que esta tecnología no es lo que va a regir la educación virtual. No, simplemente lo que va a regir la educación virtual es la capacidad que tenemos nosotros como docentes, como líderes, llamados quizás mentores, tutores virtuales, docentes en línea, de acompañar a los estudiantes, no dejarlos solos en las aulas virtuales. Nosotros somos sus guías, quienes lo acompañamos. Importante la calidez del ser humano. Nunca lo olvidemos. Puede haber mucha tecnología, pero el ser humano siempre va a ser pieza clave para la educación virtual. Nosotros somos los que acompañamos a los estudiantes y sigamos siendo innovadores, disruptivos, sigamos aprendiendo a desaprender y sobre todo acompañar a los estudiantes. Un abrazo desde Perú para cada uno de ustedes y sigamos conectados a través del conectivismo y las redes sociales de George Siemens. Hasta la próxima. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes.